Queridos amigos, una vez más estoy presente para traer otro mensaje del Evangelio. Mi nombre es Gustavo, soy evangelista y les saludo hoy y les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de hoy lo he llamado Caminos de Muerte. Y la palabra del Señor es la que nos habla. Mira, amigos, estamos en tiempos tan difíciles. Todos están viviendo, el mundo entero está viviendo una época de maldad como nunca se vio. Y hoy en día el Señor ha tenido que tratar fuerte a través de sus juicios con el hombre, buscando precisamente que el hombre se arrepienta. Vemos el caso del coronavirus que tanto está afectando a la población y está afectando al mundo entero. Naciones enteras han tenido que entrar en estos momentos en cuarentena y cerrar todas las vías todas las vías de acceso y cerrar el comercio y cerrar absolutamente todo por el pánico que hay en la población y para prevenir y buscar los medios de cómo controlar este coronavirus. Las enfermedades no son enviadas por Dios, pero son usadas por Dios para poder tocar el corazón del hombre y que el hombre venga en arrepentimiento a Él. Porque el hombre, desafortunadamente, buscamos a Dios cuando tenemos hambre, buscamos a Dios cuando estamos en estado grave de enfermedad, o buscamos a Dios cuando hay pánico, como ustedes ven en el caso de plagas, de epidemias, de terremotos. Así de que Dios permite para que el hombre busque y caiga en arrepentimiento. Dios está tratando con la tierra a través de esos juicios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es excelso, Dios es poderoso, Dios es misericordioso. Y muchos le echan la culpa a Dios. Así de que vamos a ver en la palabra del Señor realmente qué camino hay realmente para Dios. Porque es que el hombre se dedicó a crear religiones y sectas dirigidas por Satanás y que confunden al hombre. En esta palabra de hoy, en Caminos de Muerte, la palabra del Señor, vamos a ver la palabra del Señor para que lo veamos ahí mismo, porque tenemos que ser cristocéntricos, porque creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y único mediador. Y tenemos que creer únicamente nomás en la palabra de Dios. Vamos a verla entonces en la palabra del Señor, y dice así la palabra del Señor. Esto está en Proverbios 14:12. Dice la palabra del Señor: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Amigo, la palabra del Señor es Dios el que habla a través de su santa palabra. Estos libros, como les he venido diciendo yo no los escribí. Esto es sabiduría de lo alto. Esto es conocimiento de lo alto. Dios permite que el hombre conozca su palabra para que el hombre pueda realmente valorar y analizar lo que el hombre dice y lo que dice Dios. Así de que, amigo, hay caminos que parecen rectos, hay caminos que parecen de vida, hay caminos que parecen que llevan al reino de los cielos, pero que al final son los infiernos, pero que son caminos que al final son caminos de muerte, y se pierde el alma de la persona en los infiernos por estar creyendo en palabras de hombres. Hay una pregunta que les quiero hacer hoy. ¿A quién iremos, amigo? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién debemos creerle? ¿A Dios o al hombre? Pues quiero decirle que las cosas con Dios se hacen a la manera de Dios, no se hacen a la manera del hombre. Y los hombres han creado cualquier cantidad de caminos que son caminos de muerte. La cantidad, todas las mayorías, todas las sectas creadas por Satanás, como son sectas como los mormones, como los testigos de Jehová, sectas como Pare de Sufrir, sectas como Creciendo en Gracia y muchas otras, son caminos de muerte, amigo. Y usted encuentra cantidades de personas allí y por toda parte en el mundo tienen sucursales y están tapados y llenos de plata estos hombres creadores de todo este poconón de mentiras. Ahora,
Dios, el Señor Jesucristo dice que Él tiene algunas ovejitas en otros rediles. Y hasta donde yo he conocido, el mismo Señor trata en Apocalipsis 17 y 18, como lo vimos en mensajes anteriores, que las religiones son la gran ramera, la madre universal de todas las prostitutas, o sea, de los caminos perversos y de los errados. Y tiene la cabeza la Iglesia Católica, aunque en la Iglesia Católica podemos ver que hay muchísimos hermanos que conocen de Cristo, que saben de Cristo, pero que realmente ellos buscan es la palabra del Señor. No han creído tantas dogmas y tantas mentiras de muchos curas, de muchos hombres que se han inventado tanta cosa. Los papas se han inventado un montón de cosas que vamos a ver enseguida. Bueno, entonces en la palabra del Señor dice que hay caminos, en Proverbios 14:12 dice hay caminos que al hombre le parece que son rectos, pero que son caminos de muerte. Son caminos que terminan en muerte. Y cuando se habla de muerte, se habla de la muerte espiritual, o sea, el alma a los infiernos. Usted y yo, amigo, tenemos un espíritu y un alma. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad, amigo? ¿Vamos a pasar una eternidad al lado de Dios o al lado de Satanás en los infiernos? Así de que, así como hay un cielo, también hay un infierno. Hay buenos y malos, hay justos y sin ajustar. Hay creyentes y hay no creyentes. Entonces, hoy en día estamos viendo la cantidad de caminos de muerte que hay. Bueno, amigo, vamos a ver la palabra de Dios, una palabra que nos trae el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor Jesucristo en San Juan 6:63. Y dice la palabra del Señor Jesucristo, estaba hablando el Señor Jesucristo, y por su boca conocemos esta palabra. Y hablando el Señor Jesucristo de Él, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está diciendo el Señor que no hay sino un solo camino. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Jesucristo es el único camino que hay para llegar al Padre. Jesucristo fue escogido por el Padre para venir acá y hacerse carne, y hacerse hombre, y venir a habitar entre nosotros y sufrir las tentaciones y sufrir todo lo que sufrió y padecer y morir en una cruz y derramar su sangre para con ese sacrificio pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar, la deuda de pecado que teníamos. El Señor Jesucristo entonces nos dice aquí, dice la palabra del Señor en San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire lo que dice el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es el único libro que yo conozco que tiene vida propia. La palabra nos regenera, nos transforma, nos cambia. La palabra nos confronta. La palabra de Dios es poderosa. Jesucristo, dice el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es poderosísima y la palabra del Señor es eterna. Así, amigo, de que usted no puede estar creyendo todo el montón de mentiras que hablan los hombres. Los hombres somos mentirosos. Todos los hombres estamos bajo pecado. Así de que hay que creer la palabra de Dios. La palabra de Dios. Acabo de leer, aquí dice el Señor, el Espíritu es el que da vida. Y dice el Señor, las palabras que yo os he hablado, o sea, la palabra, la Biblia, el Evangelio, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra da vida, porque si le creemos al Señor, si creemos en el Señor Jesucristo, Él, si nosotros buscamos su palabra, si nosotros buscamos y creemos en su palabra, esas palabras son espíritu y son vida. Y dice la palabra del Señor que la carne para nada aprovecha. Bueno, amigos, entonces muchas religiones hablan de que solamente ellos tienen ¿cómo le puede decir un hombre a usted que lo puede llevar a través de la salvación?
y desfiguran la palabra y se han inventado Biblias ellos mismos. Ellos se han inventado Biblias como les pasa a los testigos de Jehová, que se inventaron una Biblia de ellos mismos. Total de que entonces son caminos de muerte, amigo. Estamos viéndolo clarito. Yo no entiendo por qué motivos es que hay tanta persona que no puede entender estas cosas que no son tan complicadas. Entonces, vamos a ver en la palabra del Señor, dice la palabra del Señor en San Juan 11:25. En San Juan 11:25. Dice el Señor Jesucristo, perdón, es tan amable, qué pena con ustedes. Vamos a ver acá en Primera de Timoteo, me perdonan, vamos a ver en Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Dice la palabra del Señor, único es Dios, único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, verdadero hombre. Lo repito, esta es la Biblia católica. Esta es la Biblia católica, que es una de las religiones que hablan de que ahí el Señor Jesucristo es Salvador, también la Virgen María, según ellos, es Salvadora. Y de pronto, si la Virgen María tampoco salva, pues entonces le ponen a un montón de santos que hay que rezarles a esos santos. Eso no es así, amigo. La palabra del Señor es clarito, estoy mostrándoles aquí la Biblia a ustedes. Biblia Católica Latinoamérica. Y dice la palabra del Señor en la Biblia Católica. Único es Dios. Único también es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, verdadero hombre. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. Jesucristo es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. A Él hay que acudir a pedirle perdón. A Él hay que acudir a rogarle para que nos perdone nuestros pecados y para que sea intercesor, intermediario entre nosotros como hombres y nuestro Dios, nuestro Padre Santísimo. Pero es Cristo Jesús el único que es el mediador. También Jesucristo es el único que es Salvador. Hay un solo camino, estamos hablando de caminos. Este es el camino de la salvación. Mientras que las religiones que no conocen el verdadero evangelio, que predican lo que no es, son caminos de muerte. Entonces, lo estamos viendo en la palabra del Señor. Es con la palabra, es con la Biblia que les estoy mostrando a ustedes aquí. Que el Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas vírgenes han muerto en la cruz? ¿Cuántos santos han muerto en la cruz? Solamente un solo santo, Jesucristo. Jesucristo hombre, que vino a dar su vida en expiación, a pagar la deuda ante el Padre, ante la justicia de Dios, a pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar, que nosotros teníamos. ¿Por qué quieren poner a otras personas como salvadoras? Dígame, ustedes se crearon que la Virgen es salvadora, que la Virgen es intercesora. La Virgen ni es intercesora ni es salvadora. La Virgen María, ella misma, la misma Virgen María, reconoce, y lo vamos a ver en la Biblia también, porque esto es con la Biblia, la Virgen María también está en la palabra de Dios. Yo no conozco en la palabra de Dios y en ninguna Biblia he podido encontrar que diga que la Virgen María es salvadora. Yo amo a la Virgen María porque conozco la palabra del Señor y sé que ella es la mamá del cuerpo de Jesús, pero no es la mamá de Dios. Dios no tiene madre. Yo le pregunto, amigo, le pregunto a usted, porque su sentido y el Espíritu Santo le iluminará a usted. Le pregunto, ¿quién fue primero? ¿Fue Dios o fue María? Usted va a responder que el primero fue Dios. ¿Quién fue el creador de los cielos y la tierra? ¿Fue María o fue Dios? Usted me debe responder que fue Dios, porque fue Dios el creador. Y María vino muchísimos años después de la creación. Fue elegida y escogida por sus calidades, sus cualidades de persona. Fue escogida por Dios como una madre virgen, ¿sí? Como la mamá del cuerpo de Jesús, ya no de su divinidad. Y María, entonces aquí, en este pasaje que vamos a ver, vamos a leerlo despacio, y va usted a darse cuenta que ella misma reconoce que no es salvadora. Ella reconoce a Dios, y lo leemos en la palabra del Señor. Y dice así en San Lucas
Libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 47. Dice así: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Entonces dice la palabra del Señor en Dios dice, vamos a leer dos versículos atrás para que comprendamos. Dice: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu Hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo así. María dijo. Versículo 46, 47 lo repito. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Entonces, amigo, en todas las Biblias está eso. ¿Cómo entonces estos hombres que se cranean religiones y caminos que no conducen a ninguna parte? Mira, la salvación es de acuerdo única y exclusivamente como Dios la ordena. Es como Dios propone todas sus cosas. El plan es de Dios. El plan lo ejecuta Dios. Así de que no podemos estarle creyendo a los hombres, amigo, por Dios. No podemos estarle creyendo a los hombres, porque los hombres nos llevan a caminos que son de muerte. De muerte, lo vimos a través de la palabra, hoy lo estuvimos viendo. Entonces, como les decía yo, amo a María, pero María no es la madre de Dios. Dios no tiene madre, Dios es único y suficiente. Es el todopoderoso creador de los cielos y la tierra. Es el que tuvo misericordia de nosotros los hombres. Es el que envió a su propio Hijo. Su propio Hijo fue enviado aquí a la tierra para darnos a conocer el reino de los cielos, para dar a conocer a su Padre, para rendirle tributo de adoración y gloria a su Padre. Y Él dice siempre: he venido en el nombre de mi Padre, y todo lo que hago, lo hago en el nombre de mi Padre. Así que tenemos que someternos. Si Cristo se sometió a la voluntad del Padre, ¿nosotros quiénes somos para no someternos a su santa voluntad? Me digo, pero si usted sigue en religiones, si usted sigue en sectas satánicas, si usted sigue buscando entre los brujos y buscando entre toda esta cantidad de mentirosos que hay, ya he nombrado como 5 sectas satánicas que están enredando y tumbando al hombre y llevando a ese hombre a los infiernos, porque buscan la salvación donde no está. Jesucristo es el único nombre que ha sido dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Eso está en Hechos 4:12. Léalo, amigo, lea la Biblia. Consígase una Biblia y vuélvase cristocéntrico, creyendo en Cristo y solamente, únicamente en Cristo Jesús. Amigo, entonces, nosotros ya vimos aquí que la misma Virgen María declara que ella está declarando que no es la Salvadora. Ella está declarando que Dios es su Salvador. Entonces, ¿cómo hay hombres que la han colocado para engañar a las demás personas? Y no es que la Virgen María se preste para eso. No, la Virgen María la amamos y la respetamos profundamente. Pero adoramos a Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz. Dio su vida por nosotros en la cruz. Nadie más ha muerto en una cruz y ha resucitado. Solo Jesucristo Jesús murió, fue en una cruz, fue sepultado, resucitado el tercer día y ahora está a la derecha del Padre, disfrutando de toda su gloria. Y ahora estamos esperando su segunda venida para levantar a la iglesia. Así que, amigo, les amo mucho en Cristo Jesús, pero por favor, preocúpese un poquito en qué está creyendo usted. ¿En la doctrina de hombres o está creyendo en la doctrina de Cristo Jesús, que es el Evangelio? El Evangelio verdadero es la doctrina de Cristo. Nosotros no caminamos por religiones, porque sabemos que las religiones mataron a Cristo Jesús. Y las religiones, muchas religiones, hoy en día, si no todas, están confundiendo completamente al hombre, hablándole de cosas que no son. A medida que vamos avanzando en los temas, vamos descubriendo más y más cosas. Entonces no es como dicen las religiones, que nosotros los evangélicos protestantes
no queremos a María y no la amamos, no la amamos, pero como es, en el sitio que ella misma reconoce. Ella es la mamá del cuerpo de Jesús, pero no es la Madre de Dios. Amigos, les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y oro por ustedes para que Dios abra el entendimiento como me lo abrió a mí, para que podamos entender sus verdades. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.